Bienvenidos una vez más, chicos, al canal de Pokéico. Como ya sabéis, donde la emoción y las cartas de Pokémon se unen. Este vídeo es también bastante especial, muy parecido al de la otra vez que os subí hace ya un tiempo o hace ya unas semanas, que si no lo habéis visto, chicos, os le dejo por aquí. En ese vídeo hablamos de cosas bastante interesantes, hablamos de si el coleccionismo de cartas de Pokémon en 2024 merece la pena o no. Ir a echarle un vistazo después de este vídeo, que creo que os va a gustar bastante. Vamos a lo que nos importa, vamos a la temática, al contenido de este vídeo en el que estamos ahora mismo. Vamos a hablar sobre algunas cuestiones que me habéis hecho tanto a través de Instagram, tanto a través de los comentarios de vídeos anteriores aquí en el canal. Vamos a hablar de las diferentes formas que existen de ordenar nuestras cartas de Pokémon, de las cartas que conseguimos en las aperturas y también de las cartas sueltas que conseguimos a través de los marketplaces de nuestros Pokémon favoritos. Y vamos a plantear este vídeo desde una perspectiva que tanto para principiantes como para personas que ya están muy metidas en este mundo, creo que os van a ayudar bastante, puede que os dé alguna visión, alguna perspectiva distinta, y creo que es un vídeo que para aquellas personas que son principiantes les va a ayudar muchísimo, porque creo que es muy importante a la hora de coleccionar cartas de Pokémon, cuál es la mejor forma que se adapte a ti para ordenar tus cartas de Pokémon y que tengas una motivación un poco extra, un valor añadido a la hora de coleccionar cartas de Pokémon, que tengas muchísima más motivación a la hora de coleccionar por solo la forma en la que lo haces. Creo que esto es importante, la verdad. Ahora que lo estoy pensando bien, contándolo aquí con vosotros frente a la cámara, la verdad es que es una cuestión muy importante y que cambia mucho la perspectiva que se tiene del hobby y cómo lo disfrutas de una manera totalmente diferente en función de la forma que colecciones. Y vamos a ver de qué formas diferentes podemos ordenar nuestras colecciones. Vamos a empezar desde las más normales, las más básicas, las más lógicas, ¿no? La palabra creo que es las más lógicas. Y vamos a ir pasando de esas diferentes formas que existen de ordenar nuestras cartas a otras formas pues que a lo mejor no conocíais, no os habéis planteado antes, o bueno, pues lo veis ahora y os animáis a coleccionar de esa forma diferente y encontráis algo que os vuelva a motivar de cara a coleccionar cartas de Pokémon, o bueno, o que os motiven de forma definitiva para dar el paso a empezar en este mundo. No existe mejor forma de enseñaroslo que no sea la de la experiencia propia. Voy a enseñaros cómo tengo, a la vez que vamos comentando las diferentes formas que existen de coleccionar, cómo tengo yo ordenada mi colección de cartas de Pokémon. La verdad es que colecciono de unas formas muy variadas, colecciono pues por colecciones, por el orden de las colecciones, colecciono por la rareza de las cartas, por un poco manías mías. La verdad es que ahora lo veréis, vamos a ir poquito a poco. En algunos casos que yo tengo ordenadas mis colecciones de la forma en la que vamos a relatar, os lo voy a ir poniendo en doble cámara, ¿vale? Para que veáis un poco cómo lo tengo yo ordenado, cómo se ve y que tengáis así a través de una imagen de referencia cómo se ve las colecciones de esa forma ordenadas. Así que nada, chicos, vamos a por esas formas de ordenar nuestras colecciones de cartas de Pokémon. La verdad es que la primera forma creo que es la más básica, creo que es la forma más común que todos nos encontramos a la hora de abrir nuestros primeros sobres, o que es la forma más lógica cuando empiezas de coleccionar cartas de Pokémon, que es nada más y nada menos que a través de la numeración que vienen en las cartas por colecciones. A la hora de empezar en el mundo de cartas de Pokémon, saber cómo coleccionar, como os he comentado. Una de las mejores formas para coleccionar cartas de Pokémon es a través de sus propias colecciones. Es la forma más lógica, es la forma más básica, casi todos seguramente lo conozcáis. Hay muchas distintas colecciones más amplias, colecciones más cortas. Pongamos dos ejemplos rapidísimos. Una colección amplia como Escarlata y Púrpura base set, evoluciones en Paldea, Brecha Paradójica, Llamas Obsidianas, cartas con más de 100 o 150 incluso cartas básicas, ¿vale? Son colecciones que son muy amplias y que completar lo que es la troncal, ¿vale? Completar lo que es la colección troncal, lo que es la numeración, sin contar con las secretas, que a partir de las secretas ya sabéis que van aquella tipología de cartas como las arte alternativo, sin relieve, las con relieve, las cartas full art de Pokémon, las cartas full art de entrenadores, cartas doradas, etcétera, etcétera. Antiguamente también, en la era Espada y Escudo, también
Menciono en este aspecto las arcoíris, ¿vale? La verdad es que es la forma más sencilla, es la forma en la que se ve incluso más bonita y creo que es importante tenerla en cuenta porque así le damos un valor también a aquellos que solo coleccionamos cartas de Pokémon de cara a coleccionismo, no de cara a crear también nuestros mazos ideales para competir con ellos. Creo que es la forma más eficiente, la forma más evidente a la vez de darle un valor a nuestras cartas, por decirlo así, menos valiosas. Aquellas cartas que valen 2 céntimos, pero que forman parte y tienen la numeración de que son parte de una colección. Creo que es la forma más sencilla, no me quiero alargar mucho porque seguro que todos la conocéis, creo que es una de las mejores formas. Ya sabéis que dentro de coleccionar de esta manera existe completar el set básico y luego está la forma de coleccionar el Master Set. La única diferencia que existe es que el set básico es coleccionar una carta de todas las cartas que tienen numeración y las secretas, y el Master Set es coleccionar todas aquellas variaciones que existen de la carta en completo de la colección. Por ejemplo, ya sabéis que existen las cartas normales y las cartas reverse. Eso sería el Master Set, tener una copia mínimo de ambas versiones de la misma carta, ¿vale? La normal y la reverse. Si existen algunas, por ejemplo, promocionales o que vienen en cajas temáticas con un foil diferente, también sería una variación de esa carta. Por ejemplo, existe normalmente la carta normal, la carta reverse y la carta foil. Por ejemplo, foil Cosmos, que suelen venir en las cajas temáticas. También existen cartas especiales con emblemas de colecciones, cartas que se reparten en eventos. La verdad es que completar Master Set es complejo, pero tener un set completo Master Set creo que es una de las formas más bonitas de coleccionar cartas de Pokémon y es una de las formas más vistosas de coleccionar cartas. En este siguiente apartado, y lo he querido dividir, aunque se podría meter en el apartado que hemos mencionado anteriormente, y es ordenar nuestras cartas de Pokémon a través de las colecciones temáticas que salen. Con colecciones temáticas me puedo referir, por ejemplo, a colecciones como los aniversarios, como celebraciones, el 25 aniversario, coleccionarlo en unos álbumes totalmente diferentes a los de las colecciones, como podrían ser troncales, o podríamos llamarlas troncales, como es el Base Set, Evoluciones en Paldea, Obsidian Flames, Paradox Rift, Temporal Force, Twilight Masquerade, ¿vale? Por poneros unos cuantos ejemplos, que yo las consideraría un poquito más troncales o colecciones más básicas, tan amplias. También podríamos mencionar aquí, por ejemplo, la colección especial de Pokémon 151, también meterla en un álbum aparte, ya que son colecciones más reducidas, con un número menor de cartas, y que tienen a lo mejor variaciones de cartas diferentes, o por ejemplo en 151 un orden de numeración totalmente diferente al resto de colecciones, por orden de Pokédex en vez de por orden de tipologías de los Pokémon. Creo que es una forma que no hay que darle muchas más vueltas, aunque es a tener en cuenta separar vuestras colecciones especiales de lo que son las colecciones troncales en álbumes diferentes o álbumes solo destinados a colecciones especiales. Creo que es una forma también bastante básica, bastante conocida en el mundo del coleccionismo de cartas de Pokémon y que también es una forma muy bonita cuando completas el set básico o el Master Set de las colecciones que son especiales. Ahora pasamos a hablar de aquellas formas de coleccionar, de ordenar cartas de Pokémon un poquito diferentes a lo que estamos acostumbrados. Yo creo que a partir de aquí ya podríamos considerar estas formas de ordenar cartas un poco ya a manías de cada uno, o un poquito más personalizada tu colección de cartas de Pokémon. Empezamos por una que la verdad es que muchas personas coleccionan de esta forma, y la verdad es que a mí no colecciono de esta forma, y estoy planteándome, aunque sea no coleccionar un álbum entero, pero sí dedicarle alguna página o páginas de un álbum a coleccionar por Pokémon, por vuestros Pokémon favoritos. Por ejemplo, tener un álbum entero dedicado, por ejemplo, a cartas de Pikachu, esto es una barbaridad. O, por ejemplo, cartas de Charizard, cartas de tus Pokémon favoritos, en resumen. Sí que es verdad que hay cartas como las de Charizard y como las de Pikachu que tienen miles de variaciones diferentes y que puedes llenar álbumes enteros solo de estos Pokémon. Existen otros Pokémon, como por ejemplo, vamos a poner un caso muy extremo, ¿no? Pues si quieres hacer una colección de Weedles, con 2 páginas yo creo que te sobra. Incluso a lo mejor con una, si el álbum es de 9 espacios por cara, creo que no sé si existen más de 18 variaciones de cartas de Weedle en el mundo, ¿no? Es un poco para que cojáis la idea, ¿no? Coleccionar cartas de Pokémon y ordenarlas
en función de sus variaciones de cartas que tiene y sus distintas cartas básicas de diferentes colecciones de un Pokémon en concreto. Es una forma bonita, por ejemplo, a lo mejor no de hacerlo de cada Pokémon porque habría a lo mejor mucho desorden, más que tenerlas ordenadas serían a lo mejor mucho desorden, pero sí que dedicarle a lo mejor un álbum pequeñito de dos espacios de carta por hoja o de 4 espacios de carta por cada hoja a Pokémon que os gusten muchísimo. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho Reshiram, me encantaría tener a lo mejor una página, si no es un álbum pequeño, una página dedicada solo a cartas de Reshiram. Creo que es una forma bastante bonita de ordenar cartas Pokémon, o si no es la forma troncal en la que tienes de ordenar tus cartas de Pokémon, ya sabéis que todas estas formas de las que estamos hablando podéis mezclarlas, podéis coleccionar de varias a la vez, como es mi caso, y creo que, bueno, pues esta es una forma más. Mucho seguro que la tenéis en cuenta, mucho seguro que ya coleccionáis páginas enteras de Pokémon legendarios, páginas enteras de, yo que sé, de Chinchar, por ejemplo, o por ejemplo, páginas o álbumes enteros de todas las variaciones de cartas que existen de los Pokémon iniciales nada más. Bueno, son ideas que yo os lanzo y que creo que son formas bastante bonitas también de coleccionar y darle un toque único y especial a tus colecciones. Pasamos ahora a otro apartado que voy a intentar explicarle de la forma más clara para que me entendáis y yo podré explicarme, ¿no? Vamos a llamarle coleccionar cartas de Pokémon y ordenarlas en función de sus eras. Con eras me refiero a dos formas diferentes. Están las eras, por decirlo así, de las colecciones de cartas Pokémon. Están la era Sol y Luna, la era Espada y Escudo, la era Escarlata y Púrpura. Esta forma, la verdad es que es una forma amplia y es coleccionar por orden de colección, como hemos mencionado en la primera versión de ordenar tus cartas de Pokémon aquí en el vídeo, es decir, tener a lo mejor un archivador como es el mío, que yo lo estoy haciendo así un poco, ¿no? Estoy coleccionando para que os hagáis un poco la idea, os estaré dejando por aquí la imagen de cómo lo tengo. Mi colección de Escarlata y Púrpura base set, Evoluciones en Paldea, Obsidian Flames, Paradox Rift, todas estas que son troncales, las tengo en un archivador y van a ser, seguramente no creo que me entren en un archivador, más o menos van a ser dos archivadores en el que sea primera parte o primer año de las colecciones que han salido de la era Escarlata y Púrpura y segunda parte o segundo año de las colecciones de Escarlata y Púrpura. Y tener todas las colecciones de esa era más o menos, entre comillas, juntas, aun siendo muy amplias estas colecciones. Eso por una parte. A lo que me refería con la segunda forma de coleccionar por eras, más que por las eras de las colecciones de cartas Pokémon, por las eras de los propios videojuegos, teniendo en cuenta los videojuegos de Pokémon. Es decir, coleccionar cartas de Kanto, coleccionar cartas de Yoto, de Hoenn, de Sinnoh, o coleccionar cartas más que por regiones, por la era, teniendo en cuenta el videojuego. Diamante y Perla, Oro y Plata, Rubí y Zafiro, Esmeralda, Escarlata y Púrpura, Espada y Escudo. Para que os hagáis un poco la idea, yo os estaré enseñando ahora mismo un poco, aunque me esté adelantando al último apartado del que vamos a hablar, yo tengo aplicada esta versión de coleccionar por era a una de mis otras formas de coleccionar cartas de Pokémon, que es coleccionar por entrenadores, de lo que hablaremos en el siguiente punto. Yo tengo mis cartas de entrenadores ordenadas o dedicándole una página o 2 páginas a aquellos entrenadores que son de la misma era, de videojuego o de región. Tengo, por ejemplo, una página dedicada exclusivamente a todos los entrenadores que existen o que van saliendo poco a poco en las diferentes colecciones a lo largo de los años de, por ejemplo, de Yoto, o por ejemplo, de Kanto, o por ejemplo ahora del Paldea, ¿no? De la región de Paldea, de Escarlata y Púrpura, dejando huecos para aquellas cartas que no he podido conseguir y en algún momento conseguiré sueltas. Es una forma bastante bonita de coleccionar lo que es por eras de los juegos, ¿vale? Yo os la lanzo desde aquí porque yo, por ejemplo, los entrenadores me gusta mucho que tenga sentido que estén ordenados por esta forma y me mola muchísimo, la verdad. Yo os lo lanzo desde aquí por si alguno os despierto ahí una chispa de una forma diferente de coleccionar, o si solo coleccionáis cartas de entrenadores, creo que es una forma bastante bonita de coleccionarlos. Aunque vamos a hablar de ello ahora. Como último punto, me he adelantado un poquito en el apartado anterior, pero como último punto vamos a hablar de ordenar nuestras cartas de Pokémon por variaciones y tipologías de cartas que existen. La verdad es que existen dentro de este apartado
otras formas diferentes de ordenar cartas y de coleccionarlas. Vamos a ir por tipologías, poco a poco, ¿vale? Yo, por ejemplo, ya sabéis que la experiencia creo que es muy importante a la hora de mostrarlo a vosotros. Yo mi colección de cartas de arte alternativo sin relieve las tengo todas dedicadas a un álbum exclusivo. A la hora de coleccionar este tipo, también me podríais preguntar, vale, yo colecciono todas las de arte alternativo sin relieve en un álbum, pero ¿cómo las ordeno dentro del álbum? Porque claro, cada colección a lo mejor salen 10 en cada una, o bueno, hay algunas, por ejemplo, Destinos de Paldea que solo han salido 3 diferentes. ¿Cómo las ordenas luego dentro de ahí? Es un poco extraño porque es como una mezcla entre la primera que hemos comentado y también esta variación de la que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Coleccionar por art rares, por cartas de arte alternativo, pero a la vez por colecciones. Es decir, dejas espacio para, por ejemplo, las de arte alternativo de Escarlata y Púrpura base set, cuando tengas ya el hueco específico para esas, las de la siguiente colección, o si alguna colección no te llama ninguna de las que entran, puedes dejar esa colección porque no te apetece o porque esa colección no te llama nada y pasar a la siguiente colección. No tienes esa exigencia de coleccionar por colecciones como hemos hablado en el primer apartado de coleccionar por eras de cartas de Pokémon. La verdad es que es una forma bastante bonita de coleccionar. Creo que luego los álbumes se ven preciosos. Yo para mí creo que es la mejor forma de coleccionar. Por eso la he querido dejar también para el último apartado, ¿no? Y coleccionar por artes alternativos, todo un álbum de artes alternativos es precioso. También, como hemos mencionado en el apartado anterior, coleccionar álbumes enteros o la mitad del álbum a solo dirigido entrenadores fular o solo Pokémon fular, que también es mi caso. Yo tengo un álbum dirigido a la mitad de ese álbum cartas fular de Pokémon y la otra mitad del álbum a cartas fular de entrenadores. Quedan en un segundo plano aquellas cartas pues de 2 céntimos que forman parte de una colección normal, ¿vale? Y bueno, pues ya como os he mencionado en algunos de los apartados, no solo podéis coleccionar así, no es exigente, no es de máxima exigencia que coleccionéis solo de esta forma. Podéis mezclar varias de las formas que os estamos comentando en este vídeo. Dentro de esta forma que estamos hablando de coleccionar por tipologías, también me gustaría hacerle mención a una de las formas en las que yo colecciono cartas de Pokémon y es por tipología de que son cartas shinies o cartas mini shinies. Yo creo que esta forma de coleccionar me viene del shiny hunt que hago en los videojuegos, ¿no? En los videojuegos de Pokémon, ese coleccionismo entre comillas de Pokémon shinies. Y creo que se puede aplicar también al mundo de las cartas, un shiny hunt de cartas de Pokémon. La verdad es que es una forma preciosa, me ha encantado coleccionar así. Yo estoy coleccionando para que os lo estaré enseñando seguramente, en un álbum de 4 espacios por hoja y es precioso porque lo estoy haciendo también ordenándolo por tipologías de los Pokémon. Primero he puesto las de tipo planta, luego las de tipo fuego, las de tipo agua, las de tipo eléctrico, las de tipo psíquico, las de tipo lucha. La verdad es que quedan preciosas todas juntas, Pokémon diferentes. Por ejemplo, las de destinos brillantes, las de destinos de Paldea, toda esa tipología de cartas de Pokémon las tengo todas juntas en un pequeño álbum, dejando espacios para las siguientes adquisiciones que vaya consiguiendo. Y quedan preciosas, quedan ordenadas muy muy bien y la verdad es que se disfruta mucho coleccionar haciendo entre comillas shiny hunt de cartas de Pokémon, que por supuesto que se puede. Como último apartado que me gustaría comentaros, vamos a hablar de las cartas de arte alternativo con relieve o arte alternativo fular, ¿no? Vamos a hablar de estas cartas. Por decirlo así, las cartas más valiosas, las cartas más buscadas en el mundo del coleccionismo de cartas de Pokémon. Este tipo de cartas, la verdad es que existen muchas formas diferentes de coleccionar. Yo desde aquí casi que os voy a lanzar más de cómo ordenarlas, qué os aconsejo yo para poder preservarlas de la mejor forma y cómo poder valorarlas como se merecen, ¿no? Porque son cartas muy difíciles de conseguir, con valores algunas muy altas. Y yo creo que existen 3 formas más o menos de poder coleccionar y ordenar las cartas alternativas que consigas. La primera forma, y la más evidente, es gradeando las cartas alternativas, ¿no? Yo creo que es la mejor forma casi a la hora de ordenarlas, a la hora de su preservación. Creo que también es la forma más vistosa, es la forma más bonita de tener una carta alternativa en tu colección y que le da un valor añadido.
Pero por supuesto que aquí en este canal sé que a muchos de vosotros no compartís la idea de coleccionar cartas gradeadas. Es un coste añadido a ya lo que es abrir sobres y conseguir esa carta especial o comprarla suelta, ¿no? Y puede ser a lo mejor un coste que no todo el mundo está dispuesto a pagar por sus cartas alternativas o no puede gradear todas las cartas alternativas que posee, ¿no? O a lo mejor alguna pues no le interesa porque no tiene excesivo valor, como por ejemplo Ferrodada Alternativo, que yo la tengo en la colección, os la estaré enseñando. Es una carta que no supera los 10 euros y que gradearla pues a lo mejor no es lo más recomendado si tienes cartas alternativas mucho más valiosas que sí deseas gradear. Entonces creo que es una de las formas más bonitas de poner en tus estanterías cartas gradeadas más valiosas de forma bien ordenada. Es precioso. O por supuesto también guardadas una detrás de otra en maletines especializados para esto. Por ejemplo, también podéis usar las Elite Trainer Box para guardar las cartas gradeadas, por supuesto. Es la forma más recomendada y más si sois muy coleccionistas y compráis una o varias ETBs cuando sale una colección que luego no sabéis qué hacer con las cajas. Yo desde aquí os doy una pequeña idea también para qué hacer con las cajas, con las ETBs. Luego, otra forma de guardar tus cartas alternativas también de la forma súper bonita que se ve y de la forma a lo mejor más compacta que existe es guardarlas en álbumes de top ladders. Creo que esta es una forma muy bonita, por supuesto que los podéis guardar sin top ladder, en álbumes como los que os he enseñado, para guardar colecciones enteras. Creo que es una forma súper bonita de guardar tus cartas más valiosas, alternativas, o bueno, también podéis guardar las que no son alternativas y tienen un valor alto. La verdad es que a mí me encantaría hacerme con algunos de estos álbumes de top ladders y hacer mi colección de cartas, si no las he gradeado alternativas, en álbumes que tengan espacio suficiente para meterlas junto con su top ladder, y creo que es una forma maravillosa, queda precioso a la hora de coleccionar y es una forma muy muy bonita y la mejor forma para preservar también tus cartas más valiosas. Último punto, para aquellas personas que a lo mejor no tienen álbumes de top ladders, que no gradean cartas o incluso que quieren conocer cuál es la mejor forma de preservar sus cartas alternativas más valiosas y no quieren meterlas en los álbumes pues porque no tiene espacio y prefiere guardar cartas por colecciones, o incluso porque no se siente que es la forma más segura o más que no es una forma correcta de preservar sus cartas más valiosas, meterlas en un álbum normal o por ejemplo en un archivador. Por lo tanto, y yo hablo desde la experiencia, como no tengo ningún álbum de top ladders, las que sí que tengo gradeadas las tengo en algunas estanterías de exposición. Aquellas que todavía no he podido gradear y que tengo pensado, o aquellas que son alternativas pero no tienen un valor tan alto como algunas otras que tengo pensado gradear, las tengo guardadas en sus respectivos top ladder con su funda en las Elite Trainer Box, como os había comentado. Y también es una forma, bueno, no es vistosa, pero creo que es una forma prioriza más la preservación que la vistosidad, o que sea bonito ver tus cartas alternativas o tus cartas más valiosas guardadas en top ladders. Espero, chicos, que os haya gustado muchísimo este vídeo. La verdad es que he intentado organizarlo de la mejor forma. Puede que en algún punto haya sido un poco lioso. Me gustaría conocer vuestra opinión por la caja de comentarios. Y por supuesto, chicos, ya sabéis que estamos a tope con los 1000 suscriptores. Si no lo hemos conseguido ya desde el momento en el que lo estamos grabando, estaremos ya muy cerca de conseguirlos. Y esto, chicos, es gracias a vosotros. Muy pronto tendréis desde aquí un especial 1000 suscriptores, preguntas y respuestas. Así que, chicos, os animo a que me dejéis por la caja de comentarios vuestras preguntas hacia mí, hacia Pokeico el canal, o incluso hacia mí, hacia Jaime la persona, a conocernos un poquito más. Y por supuesto que, chicos, esto es gracias a vosotros, gracias a vuestro apoyo en cada vídeo. Y ya sabéis, chicos, los likes, las suscripciones, los comentarios ayudan muchísimo a seguir creciendo y por supuesto a darle una mayor calidad al canal y poquito a poco ir mejorando nuestro contenido. Espero que os haya servido de mucha ayuda este vídeo, chicos. Aquellos que sois más principiantes, tenéis otros vídeos que os dejo por aquí, que tenemos en el canal, dirigidos a una guía que tiene un montón de visitas y que más o menos ha ayudado a muchas personas. Os lo dejo por aquí, chicos, y nos vemos muy pronto con aperturas súper épicas. Y ya sabéis que cada 3 días tenemos vídeos por el canal, chicos. Nos vemos muy pronto y un besazo a todos. Gracias por llegar hasta el final.